Bien, buenas tardes. Vamos a ver un tema hoy en la parte de seguridad 4, un tema complicado desde el punto de vista de la protección contra incendio y de la extinción de incendios, que son los que se llaman incendios eléctricos, es decir, aquellos incendios que se producen sobre instalaciones energizadas o no, pero que se los denomina incendios eléctricos. Son los que normalmente vemos o hemos clasificado como incendios de clase C. El incendio de un equipo eléctrico es aquel que se produce sobre un equipo que pueda estar energizado o no. Es muy difícil determinar si está energizado o no en el medio del incendio, porque yo no puedo ir a verificar si el equipo está energizado. Entonces, cuando se trata de un equipo eléctrico, el concepto básico es que siempre se lo debe considerar bajo tensión, para evitar la posibilidad de una electrocución, si yo me acerco demasiado o si utilizo un elemento extintor que no es el adecuado. Obviamente que hay que usar productos de extinción adecuados, no conductores, y fundamentalmente mantener las distancias de seguridad. Esto está establecido en la ley, en la norma, en todos lados, pero la distancia de seguridad es la mayor distancia posible. Muchas veces hemos clasificado a los incendios como A, B, C, D. En este caso, el incendio clase C es un incendio eléctrico. Acá hay que hacer una disquisición, una pequeña disquisición que es importante. En los fuegos clase A, el combustible es un sólido que se está quemando. En los B, es un gas o es un líquido. En los C, no es la corriente eléctrica lo que se está quemando, porque la corriente eléctrica no es un combustible. Si se quema el PVC de un cable, sería un incendio clase A. Si se quema el aceite de un transformador, sería un clase B. Pero como puede estar bajo tensión, siempre se lo considera como un fuego clase C de origen eléctrico. Es decir, si el equipo es eléctrico, nosotros no tenemos que averiguar nada, sino pensar que ese equipo puede estar energizado. Los incendios eléctricos normalmente, ¿dónde se dan? En túneles de cables, en bandejas de cables, en interruptores, tableros, salas de baterías eléctricas, transformadores eléctricos, motores, generadores, seccionadores, es decir, todo lo que pueda ser equipo eléctrico de una instalación representa, en caso de fuego, un fuego de clase C. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que son, o lo que se llaman los niveles de tensión. Hay una tensión de seguridad que es de hasta 24 voltios. Ahí el riesgo es mínimo, aunque puede ser continuo en algunos casos. Baja tensión sería hasta 1000 voltios. Normalmente nosotros vamos a tener instalaciones de 220, 380. En algunas instalaciones y en algunos países se usa 440 y 660. No es el caso nuestro. Por encima de 1000 voltios y hasta 33.000 es lo que se llama media tensión. Ahí vamos a encontrar instalaciones de 13.000 y algunas instalaciones de 27.000 voltios y las de 33.000. Por encima de 33.000 voltios se considera alta tensión. Y ahí vamos a encontrar instalaciones de 33.000, de 132.000 y de 500.000, que no son muy frecuentes, son instalaciones de transmisión alta tensión. Pero es bueno tener en claro estos valores como para poder seguir adelante con el tema. En general, los incendios grandes eléctricos se producen mayormente sobre o tableros eléctricos de baja tensión, en una planta industrial, en un taller, en un edificio, o instalaciones de media y alta, donde lo más peligroso son los incendios sobre transformadores, especialmente los de media tensión. ¿Por qué? Porque en el interior tienen aceite. Ese aceite trabaja como un disipador de calor y trabaja como un aislante, y si hay un cortocircuito interno o hay alguna falla en el transformador, lo que hace es calentarse y prenderse fuego, lo cual es muy complicado desde el punto de vista de la extinción. En general, cuando se trata de un incendio de transformadores grandes, podemos hablar de un transformador de 33.000, por ejemplo, podemos tener cantidades de aceite bastante importantes. Estamos hablando de 16.000 litros, 20.000 litros, y en transformadores mucho más grandes podemos tener hasta 60.000 litros de aceite, lo cual da un incendio de una envergadura importante. Este es un transformador de alta tensión
que tiene en su interior una cantidad de aceite muy grande, estamos hablando de 60.000 litros aproximadamente en algunos casos. Hay, según la marca, según el tamaño, según la ubicación, según el transformador, van a tener de todos los niveles o las cantidades de aceite, pero en general son cantidades importantes y cuando eso se prende fuego, el fuego que se genera es muy grande. También podemos tener incendios eléctricos en otro tipo de cosas que no son tan usuales. Por ejemplo, en un tren. Los equipos diésel eléctricos lo que tienen es un motor que genera electricidad y ese motor que genera electricidad actúa sobre motores eléctricos y cuando falla el sistema se puede prender fuego. Un incendio de un tren eléctrico es complicado porque no sabes dónde tenés la electricidad, se llena de humo inmediatamente y hay que mantener distancia y saber muy bien qué se hace operativamente hablando. En general se lo suele apagar a distancia con algún tipo de producto o si se puede apagar el motor y cortar la corriente eléctrica, se apaga con los medios convencionales. En nuestro país, en Argentina, los trenes eléctricos urbanos, los ramales urbanos, tienen lo que se llama un tercer riel. Ese tercer riel lo que tiene es corriente continua, que es mucho más complicada y peligrosa que la alterna que nosotros tenemos en casa, y tiene tensiones elevadas. En algunos casos, en algunos ramales, trabaja con 800 voltios. Esa corriente eléctrica es transmitida a través de lo que se llama el tercer riel, que es un riel que está cubierto, montado sobre aisladores, pero que si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este pedazo del tercer riel está descubierto, no tiene ninguna protección. Si nosotros pisáramos ese tercer riel y el otro pie está en el suelo, lo que vamos a recibir es una descarga eléctrica que nos va a producir la muerte. Esto es complicado desde el punto de vista de no caminar por las vías. Muchas veces por ahí van a ver que hay carteles que dicen no circular por las vías, y en otros casos desde el punto de vista de la extinción, cuando se produce un incendio en los motores, en los bogies de los trenes eléctricos, de los vagones, o en cualquier otra circunstancia. En general, el tercer riel es esto que nosotros vemos aquí. Las líneas Urquiza y la línea B del subte lo que tienen es este riel que está energizado, está montado sobre un aislador y está protegido con un soporte de cubierta que puede ser de madera dura y en algunos casos de plástico. El tren, a medida que va avanzando, lo que tiene es un patín. Un patín es simplemente un polo que sube y baja y que va tocando el tercer riel y se va alimentando para alimentar todos los motores. Esto está montado sobre los durmientes y está aferrado para que eso pueda circular. En algunos casos, las líneas Mitra y Sarmiento, por ejemplo, tienen este tercer riel energizado, también montado sobre un aislador de porcelana y anclado sobre el durmiente, y el tercer riel toca desde abajo, es decir, aquí toca, ustedes ven que toca desde arriba, y aquí toca desde abajo. Y en los últimos trenes lo que se usa es el sistema de catenaria, que son los cables que están arriba del tren y que tiene un trolley, un pantógrafo que se va deformando y va tocando la electricidad ahí arriba. La diferencia es que la electricidad puesta en los cables sobre el tren es menos probable de alcanzar, de tocar, pero si el trolley está tocando el cable, todo el tren está energizado para alimentar los motores. Estas son cositas que hay que tener en cuenta cuando uno va a apagar un incendio en una instalación eléctrica de ferroviaria o de cualquier otro tipo parecido. En general los incendios eléctricos se producen mucho sobre transformadores de media y alta tensión, por la cantidad de aceite, por el daño que tienen, y en muchos casos por una falta de mantenimiento. Siempre pensemos que nosotros podemos tener uno de estos transformadores dentro de la planta, y que cuando se prenden fuego, si no tienen instalación de incendio automática, esto es bastante complicado de apagar porque no se puede apagar con agua, normalmente no se puede apagar con espuma, salvo que se pudieran hacer las maniobras de desenergización, lo cual no todo el mundo está capacitado como para hacerla. Se requiere experiencia y se requiere equipamiento que es especial y que normalmente lo tienen las empresas eléctricas. En general lo que ustedes van a ver en un incendio de este tipo es una cantidad de aceite que se prende fuego y una cantidad de humo que sale y se libera. Estos son transformadores que pueden tener aproximadamente unos 5.000 litros de aceite. Esto es lo que se llama la cuba,
y tiene una cantidad de aceite adentro, y esto que vemos aquí afuera son los sistemas de refrigeración para hacer que ese aceite se mantenga a una determinada temperatura y no caliente demasiado. En muchos casos, incendios sobre un transformador, si tiene protección contra incendio, tendrá un sistema que lo proteja y que lo apague y que lo extinga en caso de incendio. En general lo que se usa, como ya hemos visto en algún caso, es agua fraccionada. Si el transformador está encerrado, se usa CO2, en algunos casos muy puntuales se usa polvo, pero raramente se puede hacer otra cosa. Y de ninguna manera, si el transformador tiene riesgo de que tenga retorno o esté electrificado, se podrá usar agua o espuma o algún elemento conductor. Hay transformadores que, para evitar el caso de fuego, lo que tienen es una atmósfera inerte, es decir, en caso de incendio se dispara el bujol es una protección, buchols, así se escribe, que cuando hay un burbujeo en el interior del transformador, lo que hace es activar las protecciones del transformador y sacarlo de servicio. Y hay un sistema que, por ejemplo, detectan el fuego e inyectan nitrógeno al interior del transformador. Es una forma, pero las hay de 1000 maneras diferentes. Normalmente cuando un transformador se prende fuego, se destruye absolutamente. Por lo tanto, muchas veces ni siquiera hay que apagarlo o intentar apagarlo, lo que hay que intentar es que el fuego no se propague al transformador de al lado, o al edificio, o a otras instalaciones. El transformador, una vez que se prendió fuego, está para desguazarlo y tirarlo, no sirve más. Aquí tienen algunas fotografías de cómo queda un transformador prendido fuego, donde no hay absolutamente nada que recuperar. Son bastante más frecuentes de lo que uno supone, lo que pasa es que no son normalmente muy conocidos estos incendios y se producen dentro de una subestación. En algunos casos, como transformadores de este tipo, que son de alta tensión, suelen estar alejados de los sitios urbanos, no los vamos a ver fácilmente. Pero hay una cantidad de transformadores, estadísticamente hablando, que en el año se prenden fuego. Son bastante complicados desde el punto de vista de la extinción, del ataque, del control de fuego por los cuerpos de bomberos, tienen que hacer una capacitación especial y no todo el mundo, ni todos los equipamientos no todos tienen el equipamiento necesario para atacarlo. Lo que se suele hacer alrededor del transformador es una protección pasiva. Recordemos cuando hablábamos de protección pasiva o estructural que decíamos que sirve para que no se propague el incendio. En este caso se hace alrededor de cada transformador una pared de hormigón de aproximadamente 25 centímetros de ancho, según lo que dictan las normas de la NFPA, y con eso el incendio queda circunscrito al recinto del transformador. En algunos casos el transformador no tiene nada alrededor, por lo tanto el fuego se produce sobre el transformador y a lo sumo hay una cuba que recoge el aceite derramado, pero se destruye absolutamente todo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el fuego del transformador, además del transformador, destruyó la torre donde se mantienen lo que se llama el pórtico, donde se mantienen los cables y los sistemas de aislación. Son fuegos muy importantes, son fuegos de una capacidad calórica altísima y son muy complicados desde el punto de vista de la extinción. ¿Cuáles son las causas de los fuegos eléctricos? En general, podemos hablar de sobrecargas, es decir, sobre una instalación que está preparada para una determinada potencia, se le agrega más cantidad de equipos y se sobrecarga la instalación. Puede ser por falta de mantenimiento, por eso se va calentando y en algún momento el aceite, por ejemplo, falla. Puede ser por un error de maniobra, donde se hizo una puesta a tierra, donde se hizo algún tipo de maniobra que genere un cortocircuito y ese cortocircuito hace explotar el interior de una instalación y le prende fuego. Se produce por degradación de los aceites aislantes que se usan en los transformadores, en los interruptores, en los seccionadores, por un recalentamiento, por un cortocircuito, por fallas de aislación, a veces porque la aislación tiene humedad o hay algún error de maniobra o hay alguna falla y entonces se produce un arco eléctrico interno. La caída de rayos es una situación bastante más común de lo que uno piensa, y finalmente por sabotaje, es decir, si alguien quiere hacer daño en cantidad, sabotea un transformador y te deja toda una zona fuera de servicio. En general, los transformadores, como se sabe que el riesgo es importante, tienen una protección contra incendio que lo rodea. En este caso vemos un transformador a la intemperie
con una protección total de agua fraccionada que en caso de incendio lo que hace es apagarlo y evitar que alguien tenga que intervenir. Estas protecciones se diseñan para que el transformador siga funcionando un rato hasta que se apague el fuego y mientras tanto tiran agua y enfrían y apagan. Esta sería una protección de un transformador con agua fraccionada que se está probando para ver cómo funciona. Ahora vamos a continuar con lo siguiente.